Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 2. Hoy vamos a ver integrales curvilíneas, primera parte. En los temas que vamos a tratar en este video vamos a repasar algunas propiedades de la integral triple, vamos a ver alguna aplicación de las integrales al cálculo de masa y centro de masa. Vamos a ver de integrales curvilíneas, hacer un repaso de curvilíneas y vamos a tratar el cálculo de área con la integral curvilínea y el teorema de Green. Bueno, entonces estas propiedades de las integrales son muy parecidas a las propiedades que ya habíamos visto para la integral doble, eh, que son las mismas 6, nada más que ahora para tres variables, digamos. Entonces la primera propiedad nos dice de la integral triple, si tenemos la suma, La llave. si tenemos, perdón, ¿alguien dijo algo? Si tenemos la suma de la integral de una suma, lo que tenemos que hacer es la suma de las integrales. Si tenemos la integral triple de una constante por una función, sacamos la constante fuera de la integral. La tercera era cuando tenemos dividido el dominio, en este caso el dominio B de un sólido, está dividido en dos dominios, B1 y B2. Entonces se puede resolver esa integral como la suma de dos integrales dobles, una en cada dominio. Perdón, la suma de dos integrales triples en cada dominio. Se puede dividir tantas veces una región sólida como sea necesario a los fines de poder calcular esa integral. Eh, la cuarta propiedad nos dice que si la función f de x y z es mayor que la función g de x y z para todos los puntos del dominio B, entonces la integral triple de f va a ser mayor que la integral triple de g. Más o menos parecido a la que veíamos en la integral doble, nada más que eran funciones de dos variables, y acá son funciones de tres variables. Después una pregunta que por ahí les suelo hacer a los alumnos es preguntarles si con una integral triple se puede calcular el área. A ver qué dicen ustedes. ¿Se puede calcular el área con una integral triple? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Bueno, lamentablemente no. No se puede calcular el área con una integral triple, porque fíjense, al tener tres integrales, cada una de estas integrales es una unidad de medida. Son tres, entonces son lo mínimo que puede llegar a calcular la integral triple son volumen, o sea, unidades cúbicas. De ahí para arriba. Entonces, nunca una integral triple me va a permitir calcular un área. Entonces, fíjense ahora, en la propiedad número 5, si dice, si la función f de x y z vale 1, es decir, que no está la función de tres variables, entonces las tres integrales me van a calcular un volumen del sólido B, en este caso, de la región sólida. En la otra, acuérdense que la integral doble, eh, si la función f de x y era igual a 1, con las dos integrales pues calculábamos área en la integral doble. Y si f de x y no era 1, sino que tenía alguna función de x e y, le daba altura, teníamos volumen. Entonces, en la integral doble sí puedo sacar área o volumen, pero integral triple solamente volumen y siendo que la función esta valga 1. Y de ahí para arriba. Supónganse que la función no vale 1, que vale la integral triple esta, x y z, no vale 1, sino que tiene alguna variable x o y o z, o ambas. Entonces ahí ya nos estamos trabajando que en cada punto del sólido B estamos queriendo calcular otra cosa. Por ejemplo, una masa o algún cálculo de energía, si el sólido guarda electricidad, por ejemplo, o un gas. Entonces estamos averiguando otra cosa sobre cada punto si es que aparece la función de tres variables f de x y z. Y si esta vale 1, va a calcular un volumen. Y la propiedad número 6, si c sub 1 y c sub 2 son constantes, tal es que la constante 1 es menor que f,
y f menor que la constante 2, es decir, está acotada la función entre estos dos valores, entonces se va a cumplir que la constante 1 por el b, que es el volumen, va a ser menor que la integral triple, y va a ser menor esta que la constante 2 por el volumen b. Bueno, esa sería la propiedad número 6, son las 6 propiedades que tiene entonces esta integral triple. Después acá me dice un ejemplo, dice resolver la siguiente integral triple, y me dice, bueno, esta es la integral que va de 0 a 3, de 0 a 2, de 0 a 1, de x más y más z, los diferenciales de x de y de z, y bueno, se calcula esta integral triple, como ya le hemos visto que se calcula la integral doble. El resultado me va a dar 18. Pregunto ahora, en este ejemplo, ¿ese 18 es el cálculo de un volumen o no? ¿Qué les parece? En base a lo que hemos visto en las propiedades. No, No, perfectamente. No va a ser un cálculo de volumen porque dijimos que acá la función f de x y z no tiene que tener nada, o sea, tiene que ser un 1 acá. Si aparece una variable como aparece acá, x más y más z, entonces ya estamos calculando otra cosa sobre el sólido B. No va a ser ese 18 un volumen. Bien, después acá tenemos otro ejemplo donde tenemos que calcular con la integral triple un volumen que está contenido en el dominio D del plano 0xy. Acá x va de 0 a 1, y va de 0 a 1, y queremos saber el volumen que está entre el paraboloide y un plano en azul. Entonces ahí planteamos la integral triple, que va de 0 a 1 en x, de 0 a 1 en y, acá están los primeros límites, y entre el paraboloide, que es de ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado, y el plano, que es de ecuación 2 más x más y, 1 porque es volumen, y diferencial de z en la última integral. Bueno, resolviendo esa integral, nos queda 7 tercios unidades de volumen. Bueno, acá tenemos aplicación, recién decíamos, ¿no? Si esa función f de x y z no fuera 1, bueno, este sería un ejemplo donde aplicamos esa integral triple para calcular masas, por ejemplo, y centro de masa, y momentos de inercia de un cuerpo en el espacio. Entonces acá vemos que en este caso tenemos un cuerpo que puede ser una esfera, y bueno, eh, tiene un centro de masa. En este caso, ¿qué sería ese centro de masa? Supongamos que tenemos una lapicera, ¿no? Tenemos una lapicera y esa lapicera yo la tomo de la punta. Si yo la tomara de la punta y la quisiera sostener, ¿qué pasaría con la lapicera? A ver, díganme ustedes. Yo la suelto del medio y la quiero tener de la punta. ¿Qué va a pasar? va a tender a caer. Se me va a caer, ¿no es cierto? Porque justamente el cuerpo de la lapicera tiene su peso concentrado en el medio de la lapicera. Si yo lo tomo en la punta, se cae. Entonces, tendría que hacer es tomar mi dedo y ponerlo en el centro de la lapicera. Entonces, buscar el centro y ahí le podría tener mi dedo bien equilibrada, sostenida sobre mi dedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué he hecho ahí? He buscado el punto de equilibrio, el centro de masa. Entonces, cada cuerpo va a tener su centro de masa. Entonces, imaginemos que el material es homogéneo, como el de la lapicera, es todo plástico. Entonces, el centro de masa se va a encontrar en el centro geométrico de la figura. Eso va a pasar con todos los cuerpos. Si tengo un cuerpo que es todo, esa esferita, es toda de aluminio, entonces el centro de la esfera va a ser el centro de masa. En cambio, si esa esfera tengo una tercera parte que es de aluminio y dos terceras partes que es de oro, el oro es mucho más pesado que el aluminio. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a correr el centro de masa hacia algún lugar donde encuentre el punto de equilibrio. Entonces, ahí nos es importante o no es útil la función esta de f de x y z, porque en cada punto de x y z nos va a dar un valor de masa. Entonces, ahí nos estaría representando la densidad con esa función. También podría referirse, digamos, que en vez de ser masas, podría ser distribución de carga eléctrica, electrones que hay dentro de la esfera, podría ser, o cantidad de calor que hay dentro de la esfera, en algún lugar hay más calor que en otro. Entonces, acá nosotros vamos a usar la función ρ de x y z como función de densidad, que sería la cantidad de masa,
por la unidad de volumen. Entonces, la masa del cuerpo, la cantidad de materia contenida en el sólido E, en este caso el sólido E es la esfera, la masa sería igual a la integral triple del sólido E de la función ρ de x y z, de x de y de z, y si el cuerpo es homogéneo, la densidad va a ser constante. Entonces, como se transforma en una constante el valor ρ, lo podríamos sacar fuera de la integral para hacer más fácil el cálculo. Bueno, eso en cuanto al cálculo de la masa. Eh, Luego tenemos unos momentos estáticos que se dan cuando el cuerpo está quieto, digamos. Podemos referir cierto momento estático del cuerpo respecto de los planos coordenados. El momento estático respecto del plano 0xy, si nos paramos acá abajo, estaríamos en la parte del 0xy. El momento estático sería la distancia que tengo con respecto al cuerpo, que sería la distancia z en este caso. Entonces, se agrega en la integral, en el momento xy, la variable z. Acá. Momento xy sería la integral triple sobre el sólido E de z por ρ de xy, z de x de y de z. El otro momento estático del cuerpo respecto del plano 0xz, si estamos acá en el 0xz paraditos, entonces vemos que va a haber una distancia hacia el cuerpo que va a ser y. Entonces el momento xz va a tener en la integral la variable y, acá está, la variable y el momento estático respecto del plano 0 y z va a tener la variable x. Bueno, esos serían los momentos estáticos y para sacar el centro de masa o punto centro de gravedad o punto de equilibrio del cuerpo, las coordenadas del centro, del y del centro y de z del centro, serían así. X del centro va a ser igual al momento estático y z dividido la masa. El y del centro va a ser el momento estático xz dividido la masa. Y el z del centro va a ser el momento estático xy dividido la masa. Si decíamos la densidad es constante, podemos sacarla fuera de la integral. Y al final, eh, ponerle ese valor de densidad. ¿Cuánto vale? Luego, los momentos de inercia están referidos a que el cuerpo, en este caso la esfera que tenemos acá, está girando alrededor de un eje. Este cuerpo podría girar alrededor del eje Y, o podría girar alrededor del eje Z, o podría girar alrededor del eje X. Entonces, esos serían los momentos de inercia. Que serían esto, el momento de inercia del cuerpo respecto al eje X sería Ix igual a la integral triple del sólido E de y cuadrado más z cuadrado por la función de densidad por los diferenciales. El momento de inercia del cuerpo respecto del eje Y sería la integral triple de x cuadrado más z cuadrado de ρ por los diferenciales. Y así, digamos, el otro momento de inercia respecto al eje Z sería x cuadrado más y cuadrado por ρ por los diferenciales. Acá vamos a ver un ejemplo donde tenemos una región sólida que es un cubo de 4 centímetros de lado ubicado en el primer octante. Queremos hallar la masa del cubo, suponiendo que está compuesto de aluminio, cuya densidad es 2,7 gramos por centímetro cúbico, o si fuera oro, cuya densidad es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Después que encontremos la masa, debemos buscar el centro de masa y momentos de inercia. Bueno, acá está dibujado en el espacio la caja, digamos, un cubo, que va de 0,4 en el eje X, de 0,4 en el eje Y y de 0,4 en el eje Z. Calculamos la masa, sabemos que la densidad es constante, porque o va a ser aluminio o oro, sacamos el ρ fuera, que es la función de densidad constante, y acá tenemos las tres integrales, x que va de 0,4, y que va de 0,4 y z que va de 0,4. La primera es el diferencial de x, entonces nos va a quedar x, valuado entre 0 y 4, haciendo barro acá, la regla de barro, nos queda 4 menos 0,4, por ρ nos va a quedar 4ρ, y lo sacamos afuera, como constante. Después nos queda la integral de la diferencial de y, que nos queda ahí, de 0,4, sale otro 4, 4 por 4 es 16, y vuelve a salir otro 4 en la última integral, 16 por 4, 64 ρ por, y acá aparece la unidad de medida, estos son centímetros, ¿no? 4 centímetros en cada dirección, entonces las tres integrales serían centímetro por centímetro por centímetro, son centímetros cúbicos.
Y ahora calculamos el valor de la masa, suponiendo que fuera aluminio. El aluminio nos da el dato, hay una tablita de valores para cada material, tiene su valor de densidad. En este caso para el aluminio es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces lo multiplicamos por 64, por ρ, que es la densidad, por centímetros cúbicos, se simplifican los centímetros cúbicos y nos queda 172,8 gramos. Esa sería la masa, o sea, lo que estaría ocupando si fuera aluminio ese cubo. En cambio, si fuera oro, la densidad del oro es más pesado, entonces serían 1235,2 gramos, o sea, 1,2 kilogramos de oro, si fuera el cubo de oro. Va cambiando la masa de acuerdo al sea el material. Bueno, ahora veamos el centro de masa. Calculamos los momentos estáticos, el momento xy era la integral triple, y acá aparecía z. Acá tenemos las tres integrales, que decimos son centímetros cúbicos. Como aparece la variable z en la integración, sería otros centímetros más, ya que serían centímetros cuarta, elevado a la cuarta. Entonces eso nos da el resultado de 128 ρ por centímetro cuarta. Así calculamos los otros dos momentos, el xz y el momento yz, y vamos a sacar el centro de masa. El x del centro vendría siendo el momento yz, que queda 128 por ρ por centímetros cuarta, dividido la masa, que era 64 por ρ por centímetros cúbicos. Acá se simplifican los centímetros cuarta y quedan centímetros directamente, y nos va a dar 2 centímetros. En este caso, como era un material homogéneo, todo es aluminio o todo es oro, entonces va a ser el centro del cuerpo. Y si nos fijamos acá en el dibujo, va a ser en el medio, sería 2 centímetros en X, 2 centímetros en Y y 2 centímetros en Z. Ese va a ser el centro geométrico de la figura, el centro de masa. Vale, después se pueden calcular también los momentos de inercia, y eso sería todo. Bueno, en esta parte no la estaba dando, esta parte de integrales triples en coordenadas, que se refiere a los recintos sólidos. En esta parte lo que explico es que el sólido, que nosotros lo vemos así, donde está entre dos superficies y en un dominio D proyectado en el plano 0xy, esta es la región sólida de tipo 1, la que vemos en clase. Podemos también pensar que ese sólido puede estar proyectado en diferentes planos. Puede estar proyectado sobre el plano acá en el plano YZ, o puede estar proyectado en el plano XZ. Por lo tanto, acá hice un ejemplo de una superficie que es una semiesfera, es z igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, una semiesfera de radio 1, que está centrada, fíjense, en el eje z y dominio en el plano 0xy. Eso es lo que venimos viendo. Pero esa misma superficie podría estar de esta forma. Acá sería x igual a raíz de 1 menos y cuadrado menos z cuadrado, y la función está centrada en el eje x y proyectada en su dominio en el plano 0 y z. Y después, bueno, la proyección es donde y está en función de x y de z, proyectada sobre el plano 0xz. Bueno, eso en cuanto a lo que es, bueno, funciones de tres variables, integrales triples, las propiedades que vimos y una aplicación que tiene la integral triple, el cálculo de masa y centro de masa. Bueno, ahora vamos a volver a lo que era la integral, a la integral curvilínea. Nosotros habíamos visto, vamos a recordar lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto lo que era la definición de la integral curvilínea. Vamos a hacer como un repaso. Eh, Definimos esta integral curvilínea como aquella integral que va, cuya función es evaluada sobre una curva. Entonces la función es f acá, que en vez de estar evaluada sobre el eje x, está evaluada sobre una curva. Esta curva L, se llama la curva, empieza en un punto A y termina en un punto B. Y lo que podemos ejemplificar con este concepto de la integral curvilínea es que podemos aplicarla al cálculo del trabajo que se ejerce para mover un objeto del punto A al punto B.
Entonces, nosotros habíamos visto en física, bueno, habían visto ustedes también en física, que el trabajo era igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Entonces, aparecen dos vectores acá, que uno es el vector de fuerza y el otro el vector de desplazamiento delta S sub i. Entonces, F, la función de fuerza, es un campo vectorial compuesto por dos campos escalares, P de xy y Q de xy. Eh, entonces decíamos, el trabajo en un subintervalo, si particionamos en un subintervalo, va a ser Fi por delta S sub i, aproximadamente. Si queremos sacar aproximadamente el trabajo desde A, donde empieza la curva, desde A hasta B, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de esos trabajos individuales, y eso es más o menos igual. Si queremos saber el valor exacto del trabajo, tendríamos que tomar límite. Entonces, el trabajo va a ser igual al límite para n que tiene infinito, para el máxima delta S que tiene 0, de la sumatoria de estas multiplicaciones de Fi por delta S sub i. Eso va a ser igual a la integral de línea de f por ds, sabiendo que f era el campo PQ, y ds sería el vector de los diferenciales, el desplazamiento de x y de y. Entonces, la multiplicación es un producto punto, un producto escalar de dos vectores, f y ds. La primera componente por la primera, o sea, las componentes homólogas, las multiplicamos y las sumamos. La primera es p por dx más q por dy, y esa sería la integral de línea sobre este elemento de integración. Bueno, eh, también se puede expresar en vez de la L, la integral de L, podríamos poner integral de A hasta B, de donde empieza a donde termina la curva. Acá vimos las propiedades, vimos que si vamos desde A hasta B en la integral, queremos ir de B hasta A al revés, en sentido contrario, le tenemos que cambiar el signo a la integral. Tenemos un menos. Después, si tenemos puntos intermedios en la línea, podemos hacer de A hasta C y de C hasta B. Y si la curva era cerrada, sí o sí tenemos que indicar el sentido de integración, y generalmente la curva se cierra con dos o más curvas. El sentido positivo de integración es el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Y el sentido de integración negativo es el sentido horario. Después del cálculo de la integral curvilínea, dijimos que dependía de tres cosas. O sea, cómo venga la curva. Si la curva viene dada como y igual a f de x, eso sería, por ejemplo, que la curva sea una recta, y igual a x, o que sea una parábola, y igual a x cuadrado. Había una forma de calcular esta integral curvilínea. Si es una función escalar, pero es al revés, es decir, x la variable dependiente y la independiente, entonces también es una función escalar y también se resolvía la curvilínea de una determinada forma, como lo vimos en la última clase. Y generalmente a mí me gusta trabajar siempre con la función vectorial. Cuando la curva está dada como una función vectorial, r de t igual a f de t y más g de t igual. Entonces una curva plana en este caso, y podemos trabajar con esa curva plana o con una curva ladeada, y vamos a ver más adelante la integral curvilínea con curva ladeada. Esas son las tres formas de calcular, y hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Hice como un repaso de lo que vimos. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el área encerrada en un dominio D. Si suponemos que este dominio D, donde hay un área en el plano 0x, está limitado por una curva cerrada en este caso. Y a su vez decimos, bueno, esto va en el eje X de X1 a X2, de Y1 a Y2, y marcamos unos puntos, A, B, C. Acá lo que les quería notar es que esta curva cerrada se compone de dos funciones para generarla, es decir, dos curvas me van a generar la curva L. ¿Cómo sería esto? A ver, esta curva L que decimos acá sería toda la curva cerrada de este óvalo, se va a generar con la curva que está acá abajo. Esta sería la mitadcita entre A, B, C. ¿Cómo la genero? Con y igual a f1 de x. Eso me generaría la curva de acá abajo. Y la parte de acá arriba la generamos con f2 de x, que va en el arco AS.
Juntamos esas dos curvas y se forma la curva cerrada L. O sea que L sería L1, ahí sale L1, unión L2. ¿Ya? Así sería para formar esta curva cerrada. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer ahí. Entonces, para nosotros, ustedes ya vieron, con Paola están viendo ya cálculo de integrales dobles, ¿no? ¿Han visto cálculo de área? ¿Puede ser? Sí, bro. Sí, bueno. Eh, entonces, cuando nosotros calculamos el área en el dominio D, nosotros vimos en el teórico que había dos posibilidades, como un recinto simple tipo 1 o un tipo 2. Cuando decíamos el tipo 1 era límites constantes en X entre X1 y X2 y variables por funciones, los límites para Y, entre Y1 o F1 de X y F2 de X. Entonces imaginen que vamos a sacar el área con una integral doble común. Entonces ponemos área va a ser la integral doble en D de 1, diferencial de X, diferencial de Y, esto era área. Entonces los límites para la integral son entre X1 y X2 para el diferencial de X y entre F1 de X y F2 de X para diferencial de Y. La integral del diferencial de Y queda ahí y evaluando barro entre F1 y F2 nos va a quedar la integral entre X1 y X2 de F2 de X menos F1 de X. Después, como tengo esta resta de funciones, la puedo separar en dos integrales con el menos x. Esta, que va a ser entre x1 y x2 de f2 de x, menos la integral entre x1 y x2 de f1 de x. Bueno, estas dos integrales que nos quedaron acá, que las llamo A y las llamo B, vamos a transformarlas, estas dos integrales, en integral curvilínea. Vamos a pasar a curvilínea. Entonces, para esto, para poder entenderlo, sí o sí tengo que ayudarme con el gráfico. Vamos con la primera que es la integral que va de x1 a x2, de f2 de x de x. Me voy, estoy hablando de f2 acá, entonces me voy al dibujito entre x1 y x2 de f2, sería la de acá arriba, la curva que está acá arriba. Y como me dice que va de x1 a x2, voy a pasar por A, por E y por C. A, E, C, ¿en qué sentido voy? ¿Horario o antihorario? Díganme ustedes. Horario. Horario, ¿no es cierto? Empiezo en X1 en A, E, C, y estaría yendo horario, con el sentido de las agujas del reloj, horario. Entonces, la integral va a ser positiva en sentido antihorario. Entonces, para solucionar eso, ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes, a ver, si yo quiero que vaya antihorario. Y vamos de derecha a izquierda, entonces. De A a Pero la C. propiedad, fíjate que en la propiedad decía que le Claro, agregué le ponemos un símbolo negativo. exactamente un signo menos, un signo negativo. Entonces, primeramente me va a quedar AEC. Me fijo acá. Entonces decíamos, de x1 a x2, de f2 de x va a ese, como está en el dibujo. De y de x. Recordemos que este f2 y el f1 forman la parte de la y, de la curva y. Entonces por eso queda y de x. Y como va horario y no quiero que vaya horario, le cambio y le pongo un menos acá. Le pongo un menos para que sea, en vez de ser AS, va a ser CEA. CEA. Entonces, ahí sí me quedaría antihorario o positivo la integral, en esta parte. Bien. Bueno, vamos a la B ahora. Menos, recuerden que acá hay un menos ahí en medio. Entonces vamos a trabajar la parte esta positiva, de x1 a x2, de f1 de x. Sería, me fijo, me voy al dibujo donde está f1 y x1, x2. F1 está acá abajo, la curva de acá abajo. De x1 a x2, entonces voy A, B, C. Y acá voy bien porque voy en sentido antihorario. Voy en sentido antihorario, perfecto. Entonces, no tengo que cambiar nada, ningún signo ni nada. Entonces, esa integral ABC la dejo como está. Bueno, y ahora voy a reemplazar el A y el B, lo vamos a reemplazar donde habíamos quedado acá. La primera sería entonces menos sea y de x, acá lo puse, menos sea y de x, y el menos que aparece acá es porque había un menos acá, fíjense. Acá había quedado un menos entre las dos integrales, bueno, menos, y la otra no la toqué, ABC y de x. Integral de línea, ABC y de x.
¿Qué hacemos acá? Sacamos factor común de un signo menos, sacamos el menos, eh, y nos queda la integral de línea CA y de X más la integral de línea ABC y de X. Estas dos, si juntamos CA con ABC, CA con ABC, vamos a tener toda la línea L completa, si sumamos las dos integrales. Entonces vamos a reemplazar esas dos integrales, la CA con la ABC, por la integral de línea L directamente. Entonces, se transforma en la integral de línea L y de X. Y el menos que había quedado ahí, bueno, queda menos, entonces queda ahí que el área va a ser igual a menos la integral de línea L de I por diferencial de X. Esta sería una forma de calcular el área sobre un dominio D, el cual está cerrado por la curva L. Pero no es la única forma de calcular el área. Otra forma sería tomar el mismo dominio D y hacer otra mirada. Es decir, bueno, lo partía así, con F1 y F2 y límites constantes en X. ¿Qué pasa si hago ahora límites constantes en Y? Entonces, vamos a ver otro dibujo ahora. Acá tengo límites constantes en Y, ¿ven? De I1 a I2. Y voy de izquierda a derecha y me encuentro con un arco de curva que va a ser el BAE. Vamos a hacerlo ahí, lo de marcar. Esta partecita que está de este lado, en verde, sería la mitad de la curva ahora, BAE o EAB, que está dibujada por G1 de I, X igual a G1 de I. Y la otra mitad, que empieza acá, que sería SB, sería la parte que sería X igual a G2 de I, la otra mitad de la curva. Bueno, es la misma curva, nada más que vista de otra forma. Entonces, vamos a plantear la integral doble como si fuéramos a resolver. Entonces decimos, bueno, la integral doble sobre el dominio de X de Y, cálculo de área, límite constante desde I1 hasta I2, estos límites verticales, desde G1 de I hasta G2 de I, de X de Y, y esto va a ser la integral de I1 hasta I2. Acá la integral de la diferencial de X nos queda X, y aplicándole barrow, X que va entre G1 de I y G2 de I, queda barrow G2 de I menos G1 de I, aplicando la regla de barrow acá. Entonces, como tengo un menos al medio, puedo dividir en dos integrales, desde I1 a I2 de G2 de I, menos desde I1 a I2 de G1 de I. Bueno, y acá volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a pasar estas dos integrales a integral curvilínea. Entonces tomo la de G2, de I1 a I2 en G2, me voy al dibujo, sería esta parte. ¿Cómo me doy cuenta de dónde empieza? Porque me dice que va de I1 hasta I2, entonces I1 estoy en B, C, E. ¿Voy bien o no voy bien ahí? Pregunto. ¿Tengo que cambiar signo o no? No, profe. No hace falta, ¿ven? Voy bien ahí. B, C, E, voy antihorario. Entonces, perfecto, ahí no cambio nada. Voy entonces de I1 a I2, de G2 de I, B, C, E, perfecto. No lo toco. Vamos a la otra, ahora la B. De I1 a I2. Ahora voy en G1. G1 sería esta parte. Y de I1 a I2 voy por B a E. ¿Voy en sentido horario o antihorario? Voy acá. B a E. Horario. Ahí voy a horario. Entonces ahí voy a tener un problema porque tiene que ser antihorario. B a E no me sirve. Tiene que ser E a B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambiamos el signo, ¿cierto? B a E lo vamos a cambiar como E a B. Para eso le ponemos un signo menos adelante. G1 de I sería el X, entonces X de I. Y B a E lo pasamos a E a B poniéndole el menos adelante. Bien. Bueno, ahora ¿qué hago? Voy a reemplazar a I B acá, teniendo en cuenta que tengo un menos acá al medio, ¿no? Entonces, el primero es BCE, como está. Acá está, BCE, perfecto. Menos, tengo este menos de acá. La otra que voy a poner ahora tiene un menos, así que menos menos va a quedar más. Entonces me queda BCE más EAB. Como estas dos van a formar la línea L, fíjense que BCE más EAB va a formar la línea L de vuelta. Entonces,
estas dos van a quedar una sola que va a tener la línea L, integral de línea L de x de y. Y esta sería la segunda forma de calcular el área sobre el dominio D. Y lo que hacemos en la práctica sería utilizar la fórmula del cálculo de área y usando estas dos fórmulas. Entonces, ¿cómo hago para usar las dos fórmulas? Y uso la mitad de área, la vamos a usar con la fórmula esta, menos y de x, más la mitad de área que la usamos con la otra fórmula que pusimos acá, x de y. Si la sumamos y ponemos un medio adelante, mitad de una y mitad de otra, se genera esta fórmula. El área va a ser igual a un medio de la integral de línea de menos y de x más x de y. Entonces uso esta fórmula para calcular el área. Además queda más lindo porque fíjense que decíamos la integral curvilínea es p de x más u de y. Así que este sería el formato que se usa para el área. Bueno, y acá yo les preparé para esta clase un ejemplo, así que ahora les voy a compartir el ejemplo que preparé para la clase. Ahí en el apunte hay un ejemplo, pero está un poquito más complicado, por eso hay una función exponencial y bueno, está bien, pero bueno, quería algo más simple para que lo podamos entender. Así que, bueno, vamos a ver este ejemplo. Bueno, dice así, hallar el área de la figura utilizando la integral curvilínea. Entonces acá en el dibujo tenemos una parábola y igual a x cuadrado y la función irracional y igual a raíz de x. Entonces el área, lo que está enrayado sería lo que quiero calcular, esa área del plano. Y es un área cerrada por una curva cerrada L. Esa curva L tiene L1 unión L2. L1 sería el pedacito de parábola y L2 el pedacito de la función irracional. Y tiene que ir en sentido antihorario como está la flecha. Bueno, para poderlo aplicar, lo vamos a trabajar con la forma de cálculo que es la función vectorial. Entonces, vamos a trabajar la parte de la parábola y transformarla en función vectorial. Y para el área total vamos a hacer el área que va sobre la parábola más el área que va correspondiendo sobre la parte de la función irracional. Entonces lo divido en dos integrales, I1 e I2. I1 vamos con la parábola, sobre L1. Entonces decimos, ¿cómo hago para transformar esa parábola que es y igual a x cuadrado en una función vectorial? Nos conviene hacer así siempre, poner que x sea igual a t. Esta sería la forma que hacemos generalmente, porque digamos, una curva se puede representar de diferentes formas paramétricas. Hay muchas ecuaciones paramétricas que se pueden representar la misma curva. Entonces, eh, nosotros siempre acuérdense de esto, para poder pasar a la vectorial, a la función vectorial, conviene hacer x igual a t. Bien, si x es igual a t, entonces todo lo que está, digamos, de 0 a 1, en el donde está la parábola, como x es igual a t, la t también va a ir entonces de 0 a 1. Cuando va subiendo la parábola, el x va de 0 a 1 y por lo tanto la t también va de 0 a 1. Y si x es igual a t y esto es x cuadrado, entonces esto va a ser y va a ser t cuadrado. Bien. ¿Y después qué hacemos? Vamos a necesitar los diferenciales. Por lo tanto, cálculo el diferencial de x, es la derivada de t que vale 1 por diferencial de t. Y la diferencial de y es la derivada de t cuadrado, que es 2t por diferencial de t. Y ahora vamos a la formulita del área. I1 va a ser igual a un medio sobre la curva L1 de menos y de x más x de y. Esta era la que decíamos la semisuma para sacar el área. Y eso va a ser igual a un medio, el t va de 0 a 1, ¿y acá qué estoy haciendo? Voy a reemplazar la y era igual a t cuadrado. Entonces reemplazo menos y, dice, entonces menos t cuadrado. Y diferencial de x es diferencial de t. Más x, que sería t, por la diferencial de y, que sería 2t diferencial de t. Ahí me va a quedar 2t cuadrado menos un t cuadrado va a ser t cuadrado. Un medio, entonces entre 0 y 1 de t cuadrado de t. Esto integrado quedaría t al cubo sobre 3
Entre 0 y 1 nos queda un tercio por un medio, nos da un sexto. Y ese sería el primer cálculo que hacemos este, de la primer, sobre la curva L1. Ahora, tenemos que, hemos subido por la curva L1 y tenemos que hacer el sentido antihorario. Estamos parados acá, en el 1, 1. Y tengo que bajar por la curva de la raíz, raíz de x. Entonces, eh, tenemos que x igual a t, hacemos de vuelta la parametrización. Si x vale t, entonces, como y es raíz de x, y es igual a la raíz de t, calculamos los diferenciales de x, va a ser diferencial de t, y la diferencial de y es la derivada de la raíz de t, es 1 sobre 2 raíz de t por diferencial de t. Y fíjense acá el t, ¿cómo va? Va a empezar en 1 y termina en 0. Porque x vale 1 acá, t vale 1, y a medida que se va moviendo, va bajando hasta x igual a 0. Y como la x sigue la t va de 1 a 0. Bueno, entonces, resolvemos otra vez en la formulita del área, un medio por la integral de línea sobre la línea L2 de la función irracional, menos y de x más x de y. Esta va a ser siempre la misma fórmula. Igual a un medio, va de 1 hasta 0, reemplazamos la y, que es acá raíz de t, menos y, o sea, menos raíz de t, por diferencial de x, que es diferencial de t, más la x, que es la t, por la diferencial de y, que sería 1 sobre 2 raíz de t de t. Bueno, resolviendo esta parte, la integral nos va a quedar que vale un sexto. Bueno, la otra nos había dado también un sexto, entonces sumamos y1 más y2, un sexto más un sexto, y nos da 2 sextos, que sería un tercio de área. Ese es el área que está comprendida en la zona marcada ahí, un tercio unidades de área, esta zona rayada. Eso es lo que hemos calculado con la integral curvilínea. Ahora podemos verificar lo mismo, si está bien o no está bien, utilizando lo que ya conocen ustedes, que es la integral doble. ¿Cómo plantearían ustedes la integral doble ahí? Para sacar el área, a ver, díganme, ¿cómo lo plantearían? La integral doble le ponemos la primera integral que va con x, ¿qué límites tendría? De 0 a 1. De 0 a 1 para x, ¿no es cierto? Y los límites para la parte de la y, ¿qué le pondrían? De x cuadrado a raíz de x. Perfecto, de x cuadrado, que sería la función piso, y la función techo sería la raíz de x. Bueno, vamos a verlo. Se va de 0 a 1 para x y de x cuadrado la parábola hasta raíz de x para la y. Entonces, bueno, resolvemos la integral doble y nos queda que nos da lo mismo, ¿no? Un tercio unidades de área. O sea, fíjense, acá en este caso, digamos, calcular la doble es más fácil que calcular la curvilínea. Pero igualmente llegamos a la misma área, un tercio unidades de área. Bueno, ahora vamos a ver, siguiendo con integral curvilínea, vamos a ver el teorema de Green. Bueno, acá les hago como una introducción al teorema de Green. Entonces nos dice así que el teorema de Green nos relaciona, digamos, la integral curvilínea con la integral doble que venimos viendo. Para que pueda ser viable esto, deben darse ciertas condiciones. En este caso, las funciones p de xy y q de xy, que son campos escalares que representan al campo vectorial f, deben ser funciones que son continuas y derivables sobre el dominio D. Y el dominio D se va a generar por una curva cerrada, L, y todos los puntos x y que están dentro del dominio D, incluyendo los puntos sobre la curva, deben ser funciones continuas y derivables tanto la p como la q. A su vez, para poder aplicar el teorema de Green, otra de las condiciones es que debe ser un recinto D doblemente simple.
Doblemente simple significa que se puede resolver tanto como tipo 1 como tipo 2. Vieron que vimos recién la integral tipo 1 y con límites constantes en x, o la de tipo 2 con límites constantes en y. Entonces Green me exige que sea doblemente simple. Eso significa doblemente simple. Bueno, esas son las condiciones. ¿Y qué nos dice Green? Bueno, nos dice que la integral curvilínea sobre la curva L de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y va a ser igual a la integral doble sobre el dominio D de la derivada de parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y, todo esto multiplicado por diferencial de x y diferencial de y. Es decir, que en el segundo miembro de esta igualdad tenemos una integral doble común. Y en el primer miembro tenemos una integral curvilínea. Eso es lo que nos dice el teorema de Green. Relaciona una curvilínea con una integral doble. Bueno, ya seguido, una vez definido lo que nos establece Green, vamos a ver por qué es así, por qué realmente es esta fórmula que obtiene Green, mediante la demostración del teorema. Bueno, fíjense cómo vamos a hacer para demostrar esto. Vamos a hacerlo tomando la mitad del teorema. ¿Cómo sería la mitad? Acá vamos a tomar la integral doble de la derivada de pi de x de y. Esa sería la mitad. Porque estas se podrían separar en dos integrales dobles, porque hay un menos acá. Entonces podría separar una integral doble con q, de la derivada de q, y menos la integral doble de pi. Entonces así separaríamos en dos integrales. Bueno, teniendo la derivada de pi de x de y sobre el dominio D, esta va a ser igual a la integral que va, ya poniéndole los límites de integración de las integrales, que va en el gráfico de x1 hasta x2 para x, diferencial de x, y en el eje, bueno, para las y sería entre f1 de x y f2 de x, de la derivada de p respecto de y, de y. Están ubicados ya los diferenciales en la forma que van, y como estamos, decimos acá, fíjense, límites constantes en x, x1 y x2 son números, o sea que son constantes. Como son constantes, se transforma la variable y como variable única, digamos. Entonces, este diferencial de y se puede simplificar con el diferencial de y que tenemos en la derivada de abajo. Y nos quedaría solamente la integral del diferencial de p. Como la operación es una inversa de integración con diferenciación, la integral del diferencial de p se va el diferencial con la integral y queda p número. P evaluado entre f1 y f2 de x. Y el diferencial de x que quedó por ahí. Bien, aplico la regla de Barrow, como habíamos integrado con respecto de y acá. En la variable y vamos a aplicar Barrow. Vamos a hacer p de x, f2 de x, menos la integral de p de x, f1 de x. Y así nos quedan separados estas dos integrales. Y ahora vamos a transformar estas dos últimas en curvilínea. Entonces vamos a agarrar la primera que va x1, x2 de p de x, f2 de x, y vamos a ver en el dibujito dónde está la f2 de x. A ver, sería la parte de acá arriba. Y 2, f2 de x, y de x1 a x2 voy por a, e, c. ¿Voy en sentido bien o en sentido voy mal ahí? A, e, c. Voy en sentido horario, ¿no es cierto? Mal voy, perfecto, voy mal. Entonces tenemos que agregarle un menos acá, ¿no? A, e, c. Recordemos que era P de X, F2 de X. Este F2 es parte de la Y, entonces queda P de XY. A S dijimos que vamos mal, entonces le ponemos un menos, para que en vez de pase de AS, vamos a pasar que pase de CEA. Cambiarle el sentido de integración, entonces ahí va antihorario, menos CA, P de XY de X. Bueno, vamos con la otra, ahora con la B. Recordemos que tenemos ese menos todavía adelante. P de X, F1 de X. Acá tenemos, va a pasar esto a ser entre x1 y x2, donde está f1, x1, x2, donde está f1, a, b, c. A, B, C. Entonces, va bien ahí porque va antihorario, no toco nada, la dejo como está. A, B, C, y F1 pasa a ser la I, de la función I. Entonces, P de XY de X. Reemplazamos en A menos B acá. La primera va con el signo menos, menos sea.
y el menos que teníamos acá, que estaba entre las dos integrales, menos ABC. Menos C a menos ABC, ¿qué hago? Le saco factor común del signo negativo, del menos, a esas dos integrales, y las que están sumando, el CA con el ABC, tengo CA y el ABC, forma la curva L de vuelta. Entonces, va a quedar menos la integral de línea de P de X y de X. Y eso es igual a la integral doble en D de la derivada de PI de X de Y, a la doble. Entonces, desde el lado derecho está la curvilínea y del lado izquierdo la doble. Sería la mitad de la demostración hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? El menos que quedó acá en la curvilínea del lado derecho, lo paso al primer miembro, al menos para este lado. Entonces me quedó menos la integral doble del dominio D de la derivada de PI por dx de Y es igual a la integral de línea de P de X de X. Ven que acá decía al principio, la integral doble en D de menos la derivada de PI de X de Y, y va a ser esta parte con esta, la integral de línea de P de X y de X. Ahora nos estaría faltando demostrar esta otra parte, la de la integral de línea de Q de X y de Y, con esta parte que es la derivada de QX. Pero para hacer esa lo tenemos que ver en el otro sentido, como tipo 2. Entonces, esta la dejamos acá, como 1, a esta formulita, esta ecuación que llegamos acá. Después la vamos a juntar con la otra parte de la demostración. Entonces decimos la integral doble en D de la derivada de QX de X de Y, y trabajamos ahora al revés, con límites constantes en Y, tipo 2. La integral de tipo 2, entre Y1, límites constantes, e Y2. Entre, acá está el dibujo, entre I1 e I2 y entre G1 de Y y la otra parte de la curva G2 de Y. Bueno, y esto de la derivada de QX por diferencial de X por diferencial de Y. Como dijimos, los límites constantes son en Y, entonces la X se transforma en única variable. Entonces la derivada pasa a ser de derivada parcial a derivada total. Diferencial de Q sobre diferencial de X. Entonces, podemos simplificar eh, esta parte que es el diferencial de X con este diferencial de X. Y entonces nos quedaría la integral del diferencial de Q. Se va el diferencial S y queda Q solamente. Valuado entre G1 de Y y G2 de Y. Bueno, y como hemos integrado con respecto de X, en la variable X vamos a cambiar G1 de Y y G2 de Y. Daría entonces Q de G2 de Y de Y menos la integral de entre Y1 y 2 de Q de G1 de Y de Y, el extremo inferior. Y ahí nos quedan dos integrales que vamos a aplicarle ahora, vamos a transformarlas en curvilínea. Entonces decimos, bueno, a ver cuál sería de I1 y 2, la G2 de I. Vamos a G2 de I. G2 de I, que sería esta parte de acá, la G2 de I. La B, porque I1 empieza acá, B, C, E. B, C, E. Entonces estoy yendo antihorario, va bien, no tengo que tocar nada. Entonces venimos acá, en B, C, E, tal cual. La dejo como está. La G2 de I sería la X, XY. Entonces nos queda así la integral. Vamos a la B. Q de G1 de I, Y. Entonces vamos allá. La G1 sería esta parte. Empieza en I1, B, A, E. Acá iría horario. Acá le vamos a tener que hacer antihorario, entonces le pongo un menos. Para que no sea B, A, E. Y lo damos vuelta. B, A, E lo vamos a dar vuelta con un menos, que nos queda E, A, B. Bueno. Y ahí ya, ahora volvemos a reemplazar, teniendo en cuenta que hay un menos al medio. Entonces, va a quedar BCE, BCE, acá está, menos, fíjense que tengo un menos en la fórmula acá, y tengo otro menos acá donde voy a reemplazar, menos, va a quedar más EAB. Entonces sumo BCE más EAB, BCE más EAB es toda la línea L, y ahí formo toda la línea L. Entonces, esas dos que estoy sumando se va a transformar en la línea L. Estas dos, entonces BCE con EAB va a quedar la integral de línea de Q de XY de la línea L de DI. Y esto va a ser igual a la integral doble en D de la derivada de QX de X de Y. Esta es la parte 2 de la segunda parte de la demostración. ¿Cómo hacemos para tener toda la fórmula de Green? Sumamos la 1 y la 2, miembro a miembro,
Entonces nos queda, del primer miembro sería la integral doble en D, la derivada de Q de X de Y, la sumo con la 1, sería más menos la derivada de PI de X de Y, del primer miembro. Y del segundo miembro vamos a sumar la integral de línea L, P de X y de X, del igual del segundo miembro, más la integral de línea de Q de X y de Y, juntándolos queda una sola integral de línea, que sería así la demostración de este teorema de Green, donde tenemos la integral de línea de P de X y de X más Q de X y de Y, igual a la integral doble en D de la derivada de QX menos la derivada de PI. Bueno, y hasta ahí llegamos hoy. Hasta ahí llegamos con la demostración del teorema de Green. Bueno, ¿alguna pregunta ahora, alguna consulta, algo que me quieran preguntar? ¿Qué les ha parecido la clase en general? Bien, profe, las demostraciones y eso están en el aula virtual, ¿verdad? Oh. Claro, está ahí en el aula virtual, en los apuntes que les dejo en el aula virtual, el PDF, ahí está la demostración. De todas formas, yo les voy a hacer un resumen de la clase que hemos visto Ah, hoy, así se lo voy a pasar en PDF, así ustedes van siguiendo lo que hemos visto hoy. dale, gracias. Sí, sí. Bueno, bueno, les dejo entonces que nos vamos, esperemos que el próximo jueves sea presencial la clase. Espero ver el próximo jueves. Sí, dale, gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.